Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que sé que va a encantar a muchos, especialmente a los fanáticos de las telenovelas turcas y por supuesto, a los seguidores de dos estrellas que están robándose todas las miradas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así como lo leen, el título dice exactamente lo que están pensando. Hoy vamos a jugar un poquito con la imaginación y vamos a fantasear con la idea de que nuestra querida Hande Erçel, esa diosa turca que nos ha conquistado a todos, nos revela nuestro destino junto a Kerem. Imaginen las posibilidades. ¿Seremos nosotros los próximos protagonistas de una historia de amor épica? ¿Tendremos la suerte de cruzarnos con ellos en algún rincón del mundo? Bueno, quizás no sea asterisco literalmente asterisco así, pero vamos a explorar qué significaría para cada uno de nosotros, inspirados por la química innegable que estos dos actores comparten. Así que si eres fan de Hande de Kerem, o simplemente te gusta soñar despierto con historias de amor, quédate conmigo porque esto se va a poner bueno. Y antes de sumergirnos de lleno, un recordatorio rápido pero importante: si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Así te aseguras de no perderte ninguno de nuestros vídeos, que siempre están llenos de diversión, inspiración y un toque de ensueño. Un clic en ese botón rojo de suscribir y en la campanita para que te enteres de todo. Ahora entremos en materia. El título es un poco juguetón, ¿verdad? El elegido Hande Erçel me revela mi destino junto a Kerem. La idea es que Hande, con esa aura que tiene de ser la elegida para tantas historias románticas y por su carisma, nos lance una señal, una premonición, un guiño cósmico que nos conecte con el universo de Kerem Bürsin. Sabemos que la vida real a veces imita al arte y la conexión entre Hande y Kerem en la vida real ha sido un tema de conversación constante, alimentando la fantasía de sus seguidores. Entonces vamos a imaginar que Hande, a través de alguna señal sutil, nos está indicando algo sobre nuestro propio futuro romántico, y que ese futuro, de alguna manera mágica, está ligado a Kerem o a las cualidades que él representa. Piénsenlo así: Hande es como un oráculo moderno, una visionaria del amor. Y hoy, ella nos va a dar la clave. ¿Qué tipo de destino podría revelarnos Hande junto a Kerem? Podríamos estar hablando de diferentes escenarios. Quizás el destino nos indica que encontraremos a alguien con las cualidades de Kerem, ese encanto desenfadado, esa sonrisa que derrite, esa determinación que tanto admiramos en él. O tal vez, y aquí es donde la cosa se pone más interesante, Hande nos revela que nuestro destino romántico implica una conexión tan fuerte y palpable como la que él tiene con ella. Una conexión que traspasa la pantalla, que inspira y que hace que millones de personas sueñen. Vamos a desglosarlo un poco. Imaginen que Hande, en un momento de inspiración, nos mira a través de la pantalla y con esa mirada profunda, nos dice: tu destino está en las manos de alguien que te hará reír hasta que te duelan las mejillas, alguien que te apoyará en tus sueños más locos y que te mirará como si fueras la única persona en el universo. Suena a Kerem, ¿verdad? Esa chispa, esa complicidad que hemos visto tantas veces entre ellos, es lo que todos buscamos en una relación. Hande, al ser el epítome de la belleza y la gracia, nos podría estar señalando que nuestro propio amor será igualmente radiante, igualmente especial. Pero no nos quedemos solo en la superficie. Pensemos en las cualidades que Kerem proyecta: su energía, su espíritu aventurero, su autenticidad. Si Hande nos revela nuestro destino junto a él, podría significar que nuestro camino nos llevará hacia experiencias similares. Quizás nos encontraremos en situaciones donde podamos ser nosotros mismos al 100%, donde la espontaneidad sea la reina, donde las aventuras nos esperen a la vuelta de la esquina. Es como si Hande nos estuviera diciendo: prepara tu corazón, porque el amor que te espera será tan vibrante y emocionante como una escena de Love is in the air. Y hablando de Love is in the air, o Senkalkap como se le conoce en su idioma original, la química entre Hande y Kerem fue un fenómeno. Su conexión en la pantalla era tan real, tan palpable, que era imposible no enamorarse de ellos como pareja. Y es esa misma energía la que muchos de nosotros anhelamos encontrar en nuestras propias vidas. Entonces, si Hande nos revela nuestro destino junto a Kerem, significa que encontraremos a alguien que nos mire de esa forma, que nos haga sentir esa electricidad cada vez que estamos cerca. Yo creo que sí. Es la promesa de un amor que te haga sentir vivo, que te impulse a ser mejor, que te llene de alegría. Ahora, ¿cómo podría Hande revelarnos este destino? Podríamos pensar en muchas cosas. Tal vez es a través de sus redes sociales, un comentario QU.
ella haga una foto que publique que casualmente coincida con algo que nos está pasando. O quizás sea algo más metafórico, más espiritual. Imaginen que están viendo una escena de ellos juntos, y de repente sienten una conexión profunda, una intuición que les dice, esto es lo que merezco. Eso, amigos míos, podría ser la revelación de Ande. Piensen en el impacto que tienen estos actores. Son modelos a seguir, inspiran a millones de jóvenes con sus carreras, sus estilos de vida y por supuesto, sus historias de amor. Así que cuando hablamos de que Ande nos revela nuestro destino junto a Kerem, no solo hablamos de romance. Hablamos de la posibilidad de encontrar una conexión que sea profunda, que nos impulse a crecer, que nos haga sentir que estamos viviendo la vida al máximo. Es la promesa de una aventura, de una complicidad, de un amor que te haga sentir como el protagonista de tu propia serie. Y aquí viene la parte interesante, ¿cómo podemos nosotros mismos propiciar este destino, o al menos prepararnos para él? Si tomamos la revelación de Ande como una guía, entonces deberíamos enfocarnos en cultivar esas cualidades que admiramos en Kerem y en la relación que él y Ande proyectan. Esto significa ser más auténticos, más aventureros, más abiertos al amor. Significa creer en la posibilidad de un amor que sea tan mágico y tan real como el que vemos en pantalla. Imaginen un ejercicio. Cierren los ojos por un momento. Piensen en Kerem Bürsin. ¿Qué es lo primero que les viene a la mente? ¿Su sonrisa? ¿Su energía? ¿Su estilo? Ahora piensen en Hande Erçel. ¿Qué les inspira a ella? Su elegancia, su dulzura, su determinación. Ahora intenten visualizar cómo serían ustedes en una relación con alguien que posea esas cualidades. ¿Cómo se sentirían? ¿Qué tipo de experiencias vivirían? Esa visualización, esa conexión con esas emociones, es lo que podría estar enviándonos Ande. Es un recordatorio de lo que es posible en el amor. Además, la idea de El elegido también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones. Quizás el destino no es algo que simplemente nos sucede, sino algo que construimos. Y la revelación de Ande podría ser un impulso, una señal para que nosotros también nos convirtamos en los elegidos para vivir nuestro propio gran amor. Es un llamado a la acción para buscar activamente ese tipo de conexión, para ser la persona que queremos atraer. Así que en resumen, cuando decimos que el elegido Hande Erçel me revela mi destino junto a Kerem, estamos hablando de una fantasía inspiradora. Es la idea de que la magia que vemos en pantalla puede extenderse a nuestras propias vidas. Es la creencia en que podemos encontrar un amor que sea tan apasionado, tan divertido y tan auténtico como el que proyectan Hande y Kerem. Es un recordatorio de las cualidades que hacen una relación especial, la risa, el apoyo, la conexión profunda y la chispa inconfundible. Hande con su carisma nos estaría guiando hacia esa posibilidad, invitándonos a abrir nuestros corazones y a creer en el poder del amor. Y ahora, para cerrar este viaje de fantasía y reflexión, quiero agradecerles enormemente por acompañarme hoy. Espero que hayan disfrutado de este ejercicio de imaginación tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen en la idea de que las estrellas y la ficción pueden inspirar nuestro destino real? ¿Qué cualidades admiran más en Hande y Kerem y cómo les gustaría verlas reflejadas en sus propias vidas? Déjenme sus comentarios abajo, me fascina leer sus opiniones y que interactuemos. Y si este vídeo les ha sacado una sonrisa, les ha hecho soñar un poquito o simplemente les ha entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de estas estrellas o que simplemente aman una buena historia de amor. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad haciendo clic en ese botón y activando la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.